A pesar de esto, más peso ha tenido dentro de la conversación pública los actos delictivos. ¿De quién? Adivinaron, el Tren de Aragua. A pesar de aportar tanto dinero a la economía nacional, el migrante venezolano cada día que pasa ve cómo se cierran las puertas en su cara. Todo gracias al cáncer llamado malandro. Hola gente de internet, soy Melanio Escobar y en esta oportunidad quiero darte la bienvenida a un nuevo Lo Vi con Melanio Bar, estos especiales que estamos haciendo todos los domingos para tratar de explicar las problemáticas que acontecen con respecto a Venezuela y el mundo. Tiene el noticiero de la radio, la TV. No dicen que se va el agua con el internet. Quizás estás pensando en migrar de Venezuela, quizás estás considerando irte por solo un tiempo o solo quieres entender cómo nos hemos convertido en la diáspora más grande de nuestra historia contemporánea americana. Sin importar las razones, este video estoy seguro que te será muy útil para entender, para tomar decisiones o simplemente para saber dónde está parado el venezolano con respecto al mundo entero. Es que para nadie es un secreto que la crisis política de nuestro país ha causado un daño muy difícil de reparar a nuestra sociedad. Las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad son la base de la grave crisis humanitaria compleja a la que se le suman muchos otros factores, como por ejemplo lo económico, la inseguridad e inclusive la moral. Son más de 8 millones de venezolanos los que han abandonado nuestro país y me incluyo. No es una migración voluntaria. En muchos casos es huida, es un escape. Huyen del hambre, del miedo, del colapso absoluto de un Estado que dejó de proteger a su gente. Y hoy estamos regados por el mundo, desde La Guajira hasta las calles de Madrid, desde un refugio en Boa Vista hasta un vagón de metro en Santiago. En este recorrido, país por país, vamos a entender dónde están los venezolanos, cómo viven, qué enfrentan y por qué no han podido regresar, o mejor dicho, por qué no hemos podido regresar. Todo empieza en Venezuela, un país que fue sinónimo de riqueza, petróleo y promesas. Hoy es el epicentro de una de las mayores crisis migratorias del planeta. Servicios colapsados, apagones eternos, un salario mínimo que no compra ni un desayuno. La represión política silencia al que protesta. La corrupción devora lo poco que queda. No es que los venezolanos quieran irse, es que para muchos quedarse se volvió una condena. Esta es la raíz, el porqué de todo lo que viene. Colombia, por ser nuestro hermano país, fue el primero en abrir sus brazos. La frontera común y la cercanía cultural lo convirtieron en el primer destino. Hoy, a casi 3 millones de venezolanos en territorio colombiano. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, todas con historias de lucha, pero también de abandono. El estatus de protección temporal fue un avance inmenso, pero en la práctica muchos siguen sin acceso a la salud, sin un techo digno, sin un trabajo formal. Y mientras tanto se recorta la ayuda internacional. USAID desapareció y eso trajo consecuencias difíciles de solventar en la atención al migrante. Ya las organizaciones no dan abasto. Si a esto le sumamos que el discurso xenófobo crece, obviamente impulsado por las acciones delictivas de grupos terroristas como el Tren de Aragua, los venezolanos ahora aparecen en titulares criminales. Pero se debe hacer la salvedad que no son todos, pero todos pagan. Como si la pobreza fuese un delito, como si el exilio fuese una elección. Ahora vamos a Perú. Un país que fue esperanza. Entre 2016 y 2020 recibió a más de 1,5 millones de venezolanos. Les dio permisos, oportunidades y hasta reconocimiento como refugiados. Pero el clima cambió. El país se fracturó políticamente. Cayó un presidente, asumió otro, la violencia estalló y el extranjero se convirtió en una suerte de chivo expiatorio. Hoy los venezolanos enfrentan obstáculos para alquilar, trabajar o simplemente existir sin miedo. En medio de eso, un dato curioso. Se estima que los venezolanos contribuyen con más de 530 millones de dólares a la economía peruana. A pesar de esto, más peso ha tenido dentro de la conversación pública los actos delictivos. ¿De quién?
Adivinaron, el Tren de Aragua. A pesar de aportar tanto dinero a la economía nacional, el migrante venezolano cada día que pasa ve cómo se cierran las puertas en su cara. Todo gracias al cáncer llamado malandro. Malandro, una palabra muy conocida en Brasil y sus favelas. Aún así, fue un país que diseñó un plan único, la Operación Acogida, albergues, atención médica y transporte a otras ciudades del país. Roraima fue la entrada, Boavista el refugio. Más de 600.000 venezolanos viven en Brasil hoy. Muchos han sido reubicados con éxito, pero otros siguen atrapados en la frontera, en carpas bajo el sol o en condiciones precarias. Con el cambio de gobierno, el país intenta seguir ofreciendo protección, pero la presión es alta y los recursos cada vez son más escasos. La ayuda internacional también ha disminuido y los más afectados siempre son los más vulnerables, mujeres, niños y personas mayores. En medio de todo, Brasil sigue siendo uno de los pocos países con una política migratoria humanitaria consistente con respecto a los venezolanos. No nos han abandonado en lo absoluto. Que no es el mismo caso que en los Andes. Hubo un tiempo en que Chile era el destino soñado. Orden, estabilidad, legalidad. Hoy, casi 500.000 de venezolanos viven en el país, pero la narrativa cambió. La migración se asoció con la delincuencia. Las elecciones se acercan y el clima se volvió hostil. El presidente Boric intenta mantener una postura equilibrada, pero la presión social empuja a endurecer políticas, sobre todo cuando han identificado que uno de los delitos más horribles que se hayan visto fue hacia un venezolano y causado por ¿quién? Volvieron a adivinar, por el Tren de Aragua, en alianza con el régimen venezolano. La frontera norte con Perú y Bolivia se volvió un infierno para los migrantes. Decenas han quedado varados entre desiertos y controles militares. Y mientras tanto, en Santiago, muchos trabajan en condiciones informales, enfrentando, obviamente, abusos y sin tener ningún tipo de cobertura legal. Ahora tomamos la ruta hacia Ecuador. Fue uno de los primeros en ofrecer regularización. Más de 95.000 venezolanos lograron papeles, pero ese proceso se cerró. Y hoy más de 400.000 siguen en un limbo. Ecuador vive su propia tormenta. Violencia, crimen organizado y una crisis institucional. En ese contexto, los migrantes son los primeros en quedar por fuera. Ni salud, ni seguridad, ni oportunidades reales. Cambian las reglas, suben las exigencias, bajan las opciones. Y los venezolanos, una vez más, quedan atrapados en tierra de nadie. Todavía, sin opción de regresar al país que nos expulsó por millones. Pero ¿es así en todos lados? Te respondo rápido. No, Argentina ha sido de los países más generosos con los venezolanos. Más de 220.000 viven allá hoy. El proceso de residencia es simple, no se exige pasaporte vigente y se respeta el derecho al trabajo. Pero la economía argentina se deteriora. El gobierno de Milei aplicó recortes, privatizaciones y los servicios se ven afectados. Aún así, en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, hay venezolanos emprendiendo, enseñando, cuidando y la integración entre nuestros dos pueblos ha sido ejemplar. El apoyo de Milei a la restauración de la democracia en Venezuela ha sido un cambio de timón maravilloso. Hoy día es un país donde todo venezolano se siente bienvenido. A pesar de que de vez en cuando se tambalea, hay redes de solidaridad. Y eso en estos tiempos vale oro. Miremos a México, que se convirtió en el muro humano, el lugar donde miles de venezolanos quedan atrapados buscando entrar a los Estados Unidos. El camino es brutal. La selva del Darién, los coyotes, los carteles, los retenes. En 2023, un incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez mató a 39 personas. Varias de ellas eran venezolanas. Murieron esperando ayuda. Hoy muchos no saben si deben avanzar o regresar. Sobre todo con la eliminación de la política de puertas abiertas en los Estados Unidos. Ahora buscan establecerse en el país o simplemente esperar algún tipo de ayuda de la dictadura para poder regresar derrotados en su intento de conseguir una mejor vida. Y mientras esperan, son extorsionados, explotados o invisibilizados. Pero eso sí,
no es la realidad de todos. En México hay una comunidad venezolana de más de 100,000 compatriotas que trabajan en todos los campos posibles, profesionales e informales. Y debo ser completamente honesto, he ido varias veces a México y en específico a Ciudad de México. Es un sitio que me da un feeling de que es la Caracas que pudimos tener, pero que el chavismo nos robó. Cultura, arte, música, diversión y libertad. Todo esto se respira por sus calles. Y la comida, bueno, creo que nunca me cansaría de comer tacos al pastor. Ahora vamos a donde yo vivo mi exilio, los Estados Unidos, que representa la meta para muchos, pero también es un laberinto complicado. Se estima que hay aproximadamente un poco más de 1 millón de venezolanos aquí. Algunos todavía tienen TPS, otros están aplicando un asilo político, otros tienen residencia y muy pocos tienen la ciudadanía, pero la gran mayoría tiene incertidumbre. La realidad es que en este país las políticas migratorias cambian según el clima electoral y en 2025 todo ha cambiado. Pero, ¿cuál ha sido el factor común entre los cambios de las políticas migratorias en toda la región latinoamericana y acá en Estados Unidos? Volvieron a adivinar. El Tren de Aragua. Los crímenes horribles cometidos por unos pocos fueron el combustible suficiente para condenar a toda una nacionalidad. De todas formas, Estados Unidos es un país que da oportunidades, pero que también exige resistencia, coherencia, legalidad y por sobre todas las cosas, respeto. Creo que es hora de que crucemos el charco y vayamos hasta España, país que es uno de los pocos destinos con vínculos históricos fuertes. Muchos venezolanos tienen sangre española y eso les abre puertas. Hoy, más de 470,000 viven en Madrid, Barcelona, Canarias y Valencia. La integración ha sido, por decir algo, un poco más amable, pero la burocracia es lenta y la precariedad laboral afecta a miles de españoles. Te podrás imaginar cómo afecta a los venezolanos. Eso sí, hay redes, hay comunidad, hay respeto, pero también hay explotación, especialmente en sectores como la hostelería y cuidados. Aún así, España es de los pocos lugares donde todavía ser venezolano no es un sinónimo de sospecha. Otros lugares han sido destinos escogidos por nuestra gente en la misión de buscar un mejor futuro. Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, pequeñas islas que han recibido miles de venezolanos. No siempre bien. De hecho, ahí no hay refugio, hay miedo. Las detenciones arbitrarias, las deportaciones ilegales, los niños en celdas, son parte de una realidad sistemáticamente ignorada. Amnistía Internacional y ACNUR han levantado alarmas, pero no hay cámaras, no hay portadas, no hay titulares de medios de comunicación, solo silencio. Y en ese silencio se cometen abusos cada día. Creo firmemente que donde hay un venezolano hay una historia de resistencia. Nos llamaron valientes, luego migrantes, después ilegales y luego nos convirtieron en cifras. Pero somos más que eso. Somos gente reconstruyendo su vida. En cada semáforo, en cada aula, en cada sala de urgencias, Venezuela duele. Pero afuera también duele vivir sin ella y creo que es un sentimiento que puede entender hasta el que todavía está en el país, aquel que día a día resiste lo que a muchos de nosotros nos expulsó. Si tú estás viendo esto desde otro país, desde un cuarto alquilado, desde una frontera, este mensaje, este video es para ti, no estás solo. Este canal también es tu casa. Y como es tu casa, siéntete cómodo, deja tu comentario, cuéntanos tu historia, que el mundo sepa de lo que estamos hechos y que este video sirva de referencia para que a pesar de las distancias podamos encontrarnos. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete al canal para que cada vez lleguemos a más personas. Soy Melanio Escobar y recuerda ver Lo Vivo en Vivo con Melanio Bar de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Encuéntrate con nosotros y con las noticias más importantes de nuestro país y del mundo. Ya sabes, muchachos, no importa dónde estemos, Venezuela no es un tema de código postal. Venezuela se lleva en el corazón, no en la dirección. Se les quiere. Chao.
radio va.